Buenas noches, bienvenidos a República o Caos, una vez más, un gusto volver a encontrarnos. Durante mucho tiempo en Paraguay, los empresarios, ya sea individualmente o a través de sus cúpulas empresariales, han permanecido en silencio al respecto de las decisiones y de las políticas públicas de los gobiernos de turno. Eso ha venido cambiando últimamente y en esta administración se ha hecho común que grupos empresariales, así como grupos ciudadanos de diversa índole, expresen sus opiniones, formulen sus propuestas, sus críticas para la construcción de un país mejor. Nos llamó poderosamente la atención que una entidad que se llama Club de Ejecutivos del Paraguay se haya embarcado hace ya un tiempo en la defensa de una propuesta de reforma del Estado, consistente con nuestra filosofía desde República o Caos y de muchos otros amigos, de que nuestro Estado paraguayo, así como está, cada vez nos sirve menos, cada vez cuesta más caro y cada vez es más insostenible. Hoy vamos a hablar con el presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, el señor Jaime Ewes. Con él vamos a tocar varios temas. El más importante es la reforma y por qué la reforma es importante para el ciudadano que está del otro lado del televisor, para usted, señora, señor. Vamos a hablar también del gobierno, vamos a hablar de qué se puede hacer para que salgamos de este círculo vicioso. ¿Cómo es posible que estamos en situación de emergencia sanitaria, donde en teoría se tiene que gastar todo lo que hay para salud y tal vez algo más, pero el presupuesto de salud pública solamente se ejecutó en 21%? ¿Dónde está el problema? ¿Es el Ministerio de Hacienda que no transfiere los fondos? ¿Es salud que no gestiona? ¿O es toda una gran mentira y ya no hay plata? De todo eso vamos a hablar con Jaime Ewes. Pero antes vamos a ir a Buenos Aires a nuestro gran amigo Nico Wiñaski, con quien nos encontramos todas las semanas. Nico, queremos saber en Argentina, ¿cómo es hoy la tensión? Ya no quiero decir relación, sino la tensión existente entre las cúpulas empresariales y el gobierno. Yo siento que en Argentina los empresarios están haciendo una especie de huelga silenciosa de no pagar más impuestos. ¿Qué pasaría si los empresarios, descontentos con la gestión de su gobierno, dejaran de pagar impuestos 3 meses? Yo creo que se cae todo. Pero es importante entender porque lo que ocurre en Argentina casi siempre presagia lo que va a ocurrir en Paraguay. Las entidades de cúpula de Argentina, de Paraguay y también del resto del Mercosur se hablan, comparten experiencias. A nosotros en Paraguay siempre nos interesa mucho que Argentina esté bien, porque en Argentina viven más de 1 millón de paraguayos y sus descendientes. Nico, un gustazo volver a encontrarte. Te dejamos en compañía de todos nuestros televidentes. Buenas noches, Gustavo, buenas noches a todos ahí. En Paraguay, sí, como bien decís, más que una huelga silenciosa, una huelga ruidosa y mucha tensión ahí entre los empresarios y el gobierno, que ya prácticamente no tiene sector de la economía, incluso de la justicia y hasta del periodismo y de la oposición con quién pelearse, ¿no? En la Argentina lo que pasó fue que venimos de un gobierno de Mauricio Macri que era empresario, que supuestamente los empresarios esperaban que Macri los escuche más, pero el propio Macri hizo declaraciones durante toda su gestión enojado, ¿no?, con el empresariado que él mismo conoce. Su tío fue presidente de lo que se llama acá la Unión Industrial Argentina, pero bueno, eso ya pasó. Lo que está ocurriendo en estos días en la Argentina es que las cámaras empresarias como la Asociación Empresaria Argentina, la propia Unión Industrial Argentina, la Cámara de las pymes emiten todo el tiempo comunicados, o algunos de sus empresarios hacen declaraciones muy críticas del gobierno, porque el gobierno de forma intempestiva fue tomando diferentes medidas que
estas cámaras empresariales consideraron que son perjudiciales para la Argentina, incluso también para el Mercosur, ¿no? Esta nueva pelea que tiene la Argentina con sus socios regionales también preocupó a las cámaras empresarias, pero también han emitido y hecho declaraciones sobre la propiedad privada, que también entró en una pequeña discusión pública aquí en nuestro país, con el campo, la mesa de enlace, que serían las 4 grandes agrupaciones que nuclean a los grandes productores, a los pequeños y medianos productores agropecuarios, también están peleadas, digamos, con el gobierno, porque el gobierno impuso un cepo a las exportaciones de carne, por ejemplo, impuso en su momento un cepo a las exportaciones de maíz que después retrocedió. Hay todo el tiempo planes estatales para tratar de frenar la inflación que, de acuerdo a las nuevas mediciones oficiales, interanual ya es del 50%. Y un fenómeno nuevo que está ocurriendo en nuestro país es que muchos de los grandes empresarios se fueron a vivir a Uruguay justamente por lo que vos decís, para pagar menos impuestos, para tener que dejar de convivir con lo que consideran que es un estado hostil y además que alienta a movimientos que también se consideran que son perjudiciales para los empresarios grandes y medianos, como por ejemplo el sindicato de camioneros de Hugo Moyano, que todo el tiempo hace bloqueos a diferentes compañías, algunas pequeñas, otras más grandes, y frenan la producción para sumar a afiliados de esas compañías a este gremio de camioneros, aunque no pertenezcan a la misma rama. Por ejemplo, una empresa que es de comercio, Camioneros, quiere apoderarse de esos afiliados y lo hace con bloqueos y de forma muy violenta. También lo que ocurrió es que Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, que es el jefe del bloque de los diputados del peronismo, impulsó un proyecto de ley que tiene que ver con lo que vos estabas hablando, que se llamó el impuesto a la riqueza, un aporte extraordinario que tenían que hacer las personas que tienen más de 200 millones de pesos en la Argentina, y que con esa plata que se recaudó iba a ir al presupuesto de la pandemia, entre otras cuestiones que tienen que ver con variables similares, ¿no? Bueno, una vez que se sancionó ese impuesto hubo un gran debate si no era confiscatorio o no. La Argentina es el país del mundo con mayor presión tributaria de todo el planeta, según un informe del Banco Mundial. Una empresa en la Argentina, si paga todos los impuestos que tiene que pagar, genera pérdidas. Es increíble, pero es un informe del Banco Mundial. Y si bien muchos empresarios dijeron que iban a pagar ese impuesto, hubo otros que presentaron acciones en la justicia para frenar ese pago que consideran confiscatorio. Hay diferentes personalidades, pero por ejemplo, para dar un caso que es emblemático, Carlos Tevez, el jugador de Boca, el crack de Boca, se negó también a pagar este impuesto que obviamente le tocaba por su patrimonio, y está en la justicia. Y bueno, hay toda una pelea ahí entre diferentes empresarios y el gobierno sobre esta disposición, ¿no? Que la gran mayoría realmente cumplió. Pero el nuevo fenómeno en la Argentina es ¿no? Empresarios como Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que es la empresa la más cotizada de todo el país, se fue a vivir a Uruguay. Empresarios petroleros también se fueron a vivir a Uruguay, porque Uruguay les prometió y así cumplió con incentivos fiscales. Y bueno, muchos de los empresarios más importantes prefirieron emigrar a quedarse en la Argentina, aunque algunos dejaron sus empresas funcionando aquí. Bueno, tienen residencia fiscal en el Uruguay. Eso generó una molestia obviamente en el gobierno, pero tampoco hizo el gobierno nada por intentar retenerlo, ¿no? Marcos Galperín es una persona que creó Mercado Libre, el Amazon, digamos, de Argentina y de América Latina, un genio, que se fue a vivir a Uruguay después de la asunción de los Kirchner. Y bueno, no hay, me parece un ejemplo más claro de cómo es la relación hoy entre el empresariado y el gobierno que ese, ¿no? La persona que de la nada hizo un emporio y tiene una empresa hoy que cotiza más que Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la petrolera estatal, que siempre fue la empresa más grande de la Argentina, se fue a vivir a otro país, harto de los impuestos, los bloqueos de los Moyanos y un gobierno que todo el tiempo
cambia las reglas del juego. Ahora también hay un problema con las aerolíneas aerocomerciales que por restricciones que fueron impuestas de golpe sin consultar por el gobierno, bajaron las personas que pueden entrar al país, incluso siendo argentinos, a 600 por día. Por el tema del coronavirus quedaron varados muchísimas personas, miles y miles obviamente en el mundo, que se están reprogramando los vuelos. Están yendo muchas empresas aerocomerciales del país, obviamente dejando desocupados, y es una relación muy tensa. Históricamente siempre las cámaras empresarias, algo con algún gobierno con el que tuvieron simpatía, emiten comunicados criticando posturas o políticas. Esto pasó sobre todo en la era de los Kirchner y vuelve a pasar ahora, y hasta pasó con los empresarios de la salud, porque Cristina Kirchner dijo ya en 2 discursos, la vicepresidenta que ejerce el verdadero poder en la Argentina, que hay que reformular todo el sistema de salud. Esto en plena pandemia con 100.000 muertos por el COVID. Su plan es de alguna manera estatizar, ¿no?, la salud privada, que es una elección del ciudadano que puede pagar una prepaga y prefiere ir al sistema de salud privado antes que al sistema de salud público, que funciona obviamente mal en la Argentina y es gratuito. Bueno, Cristina Kirchner intentó o está avanzando en esa dirección, y la última pelea tiene que ver, y es muy emblemática con esto, ¿no?, con cambiar en medio de la pandemia el sistema de salud. Una rebelión fiscal sería acá una guerra total, obviamente, con el gobierno, parecida a la que fue lo que se llamó la guerra gaucha, ¿no?, aquel enfrentamiento entre las cámaras de ruralistas y el gobierno en el 2008, y que terminó muy mal para el anterior gobierno de los Kirchner. Y hubo el 9 de julio, que es el Día de la Independencia en la Argentina, un gran acto que hizo el campo, las cámaras empresarias del campo, en una localidad de San Nicolás, que juntó alrededor de 60.000 personas, donde se terminaron manifestando diferentes sectores de la sociedad, no solo del campo, reclamando diferentes cosas, como por ejemplo vacunas, que vuelva a la educación que estaba restringida por la pandemia. Y respecto al presupuesto de salud que vos mencionabas, en la Argentina pasó una cuestión bastante singular, si se puede decir así, que en el presupuesto del 2021 no se incorporó ningún ítem que tenga que ver con la pandemia. Suena increíble, pero es así. No había presupuestado nada para pelear contra el COVID. Obviamente ahora se está acomodando esa plata porque la pandemia sigue y seguirá. Pero como vos decís, hay una huelga silenciosa o tal vez ruidosa entre los empresarios y el gobierno argentino. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ahora recibimos a nuestro invitado, Jaime Ewes, presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay. Jaime, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto tenerte, gracias por haber aceptado la invitación. Atentos acá para poder colaborar. Bueno, tengo tantas cosas que consultarte, preguntarte. Tal vez voy a hacer una reflexión que pueda estar equivocado, ¿no? Siento que tu presidencia en el Club de Ejecutivos tiene una visión más, no digo política, pero de tener más voz en políticas públicas. Los otros presidentes del Club Ejecutivo que conocí, todos brillantes, todos muy buenos y han hecho una excelente labor, no estaban tan preocupados con tener una voz que promueva
fomente, sugiera sobre todo cambios positivos en políticas públicas. Entonces, lo primero que quiero es que vos le expliques a la gente qué es el Club de Ejecutivos, qué hace el Club de Ejecutivos. Estoy seguro que muchos de los que nos ven ya te conocen y conocen el club, pero que también luego en la parte final de esa respuesta nos digas, ¿es cierta esa percepción que estoy teniendo yo? ¿Y por qué? ¿Por qué antes no y ahora sí? Porque mi primera impresión es, tan mal estamos que las entidades de cúpula que antes estaban quietitas y tenían nada más que sus reuniones de amigos dentro de sus clubes, ahora están empezando a preocuparse por la situación del país. Gracias, Gustavo. Bueno, el Club Ejecutivo va a ser una reseña muy corta, en honor al tiempo. Realmente el Club Ejecutivo es una institución que tiene ya más de 20 años, vamos a cumplir ahora en breve, digamos, ya prácticamente nuestro año 22, o sea, estamos pasando lo que nosotros llamamos la segunda parte del club, haciendo una analogía con las personas. Por ejemplo, vos tenés 20 años de formación, desarrollo, pues después ya a partir de los 20 ya tenés que ser productivo. Y en ese sentido, digamos, aglutina a todos los que son número unos de compañías. Hay también muchísimos ejecutivos de primera línea. Y esencialmente el Club Ejecutivo en un momento dado tuvo una vocación, y la tiene todavía dentro de unos ejes de formación profesional. Nosotros creemos que mejores ejecutivos, mejores empresarios harán un país mejor. Eso tiene que ver mucho con la preparación, los valores, cómo entender la dinámica de los desafíos empresariales. Y el club ha estado desarrollando un espacio importante en eso. Eso para nosotros en el club nosotros le llamamos tranquera adentro. Haciendo una analogía al campo, digamos que somos, evidentemente, un país que tiene un arraigo muy fuerte de producción del campo. Lo que nosotros le llamamos tranquera afuera, que es la incidencia en la parte pública, se comenzó a trabajar hace como 6 años. 6 años atrás. Y el objetivo principal fue, de algún modo, entender que nosotros como empresarios, y entendamos que empresarios, no solamente hablamos de grandes empresas, estamos hablando de compañías pequeñas, microempresarios, estamos hablando de profesionales que tienen adelante proyectos, por ejemplo, clínicas médicas, porque el club trabaja transversalmente, no es un gremio, es una asociación. Al ser una asociación atiende muchas verticales de diferentes tipos de cosas, entonces no defendemos cosas que no sean transversales a la sociedad, principios que sean como seguridad jurídica, como capacidad de entender, digamos, que el país tiene que ser un buen punto de inversión, lo que ahora te escuché en un programa, cómo hacemos para desarrollar este país que tiene tanto para dar, trabajar en ese tipo de cosas. Entonces, lo que es tranquera afuera, entrando un poco en el tema que me preguntaste, es cómo, digamos, en el sector, digamos, privado, de algún modo, el Club Ejecutivo como parte del sector privado, incide en construir políticas públicas que tiendan a llevarnos a ese camino que nosotros deseamos. En ese proceso nosotros hemos tenido algunas posiciones coincidentes, sobre todo pienso que hubo gobiernos más afín a trabajar en esta idea, y hubo gobiernos que, digamos, no entienden o no tenemos ese espacio y no tenemos que aprender a liderar o a interactuar con lo que nosotros llamamos la figura, digamos, que tiene el poder, que está en el gobierno y también en las estructuras propias como el Congreso. Mismas reuniones con el Poder Judicial. Entonces ahí voy a entrar en el tema directo. Entendiendo esa dinámica de lo que el club puede hacer, lo que me impulsó, yo estoy en la comisión directiva, tuve comisión directiva como director 8 años. Vi todo ese proceso, lo trabajé, y como cuando yo volví otra vez al club para postularme como presidente, salgo del club, miro de afuera, hago una evaluación de lo que nos estaba faltando y entro y me postulo. Yo tenía muy claro que el club tenía que transformarse en el escenario total de poder interactuar con los actores que estaban yendo adelante, pero desde una posición más activa. Y ahí voy a contestar tu primera pregunta, que me pareció muy pertinente. Tan mal estamos que las entidades... Y la respuesta que yo siempre le digo, sí, efectivamente hay mucho para mejorar, es indudable. Y entendiendo, digamos, de que la famosa definición que un ciudadano que viene de la época de Atenas hace realmente política, o sea, política significa preocuparse, digamos, por las acciones y las condiciones que nos benefician a todos. El Club de Ejecutivos va a liderar, y yo me propuse que realmente liderar acciones que nos ayuden a aglutinarnos en el sector privado, porque cada entidad, cada gremio es importante.
Pero hay que aglutinarnos en entender que nosotros tenemos que estar en el escenario. Ayer una periodista me dijo, ¿y qué van a pensar los políticos? ¿Le van a decir que usted quiere inmiscuirse en el área? Que le quiere sacar su trabajo. Entonces yo le contesté muy jocosamente, le dije, mira, realmente, si alguien te pregunta eso, dile que no sean tan egoístas, que realmente yo también quiero un poco de aportar y quiero trabajar en esto de acá. Lógicamente que la óptica desde el lado privado hacia la parte de políticas públicas tiene que ser una óptica altamente, vamos a decir, objetiva, basada en datos. Dentro de la parte privada, y vos sabés bien, se trabaja muchísimo en planificación, se trabaja muchísimo en, digamos, en buscar claramente el beneficio que tiene una acción. Yo he trabajado y he procurado entender mucho y llevo ya unos 4 años intentando trabajar del lado público. ¿Qué significa el lado público? Sentarme a escuchar cuáles son sus problemas, qué tienen. Y me di cuenta que mucho es gestión, muchos son limitaciones propias del marco jurídico que tiene el derecho administrativo, que impiden que las personas que de repente tienen intención, los habrá los que no lo tienen, pero los que tienen intención de trabajar se encuentran con muchísimos problemas. Y permanente lo que hemos hecho en estos últimos tiempos es una tremenda ida y vuelta con gente que desea trabajar, que nos dicen, ¿y ustedes qué sugieren? Y ese es el aporte que tiene que hacer la persona del lado privado. No es un tema de qué quiero, como yo siempre le discuto a mucha gente, del punto de vista de negocios. Realmente yo creo que una cosa muy importante, la otra vez vos lo pusiste en un contexto en una reunión privada, es tenemos que entender que el rol, digamos, del Estado es generarnos las condiciones más apropiadas para que el sector ciudadano, que incluya a muchos privados, produzca y tenga las condiciones para poder transformar el país, para que todos nos beneficiemos de esa transformación. Cuando el Estado deja de percibir ese rol, y sobre todo yo pienso que hay una definición que yo he procurado hacerla en varias reuniones, los partidos políticos tienen esa misión. Es el espacio donde vos encontrás. Y para ser un buen político, porque también hay políticos que son empresarios, o sea, no hay que engañarse, pero un político que yo siempre decía de los grandes que teníamos antes, habrá habido muchos, gente que tenga principio, que tenga pensamiento, que dedique a observar, esas personas realmente construían estas políticas e interactuaban mucho hablando, lo que no ocurre hoy. Hoy muchas veces cuando te llaman a discutir la parte política, te llaman a hablar a un punto puntual que afecta a alguien en particular o alguna situación. No hablamos de políticas públicas, no hablamos de cosas que sean transversales. Y hay puntos que yo te voy a dejar un poco porque vos conocés mucho, vos estuviste, yo pienso que liderando, viniendo del sector privado, te tocó estar en un área bastante importante, produjiste una serie de cambios en el desarrollo y vamos charlando un poquito como eso. Lo que siento, a partir de tu explicación, es que el sector privado, encuentre o no con quién jugar ping-pong, no puede salir de la cancha. Porque si el sector privado sale de la cancha, le inviten o no a dar su opinión, le van a meter los goles y encima le van a decir, usted no dijo nada. Entonces, yo sí creo que lo que nos puede, y yo me incluyo ya, yo soy un mini empresario, en algunas iniciativas que el club tiene, como la de unir a las cúpulas empresariales en pos de ciertas ideas realizables de corto plazo para que todos podamos vivir mejor. Los gobiernos existen solamente para que la gente viva mejor, o si no, no tiene sentido. Sí. Y ahí yo siento que la reforma del Estado, la defensa del Estado de Derecho y la no desnaturalización del tema ideológico del campo, que la propiedad no es luego privada, sino como dice Chávez, es de todo, son los temas que nos van a aglutinar, pero porque si destruimos eso, destruimos Paraguay probablemente por los próximos 50 o 100 años. Por ahí va la cosa, tienen como unos focos, tienen como unas áreas claves para decir, bueno, no puede, pues, ni una empresa puede arreglar 17 cosas a la vez, tiene que haber un plan estratégico. Dentro de lo que es la gestión actual que estoy llevando adelante, se formó a partir de mi corporación una comisión que nosotros le pusimos nombre Reforma del Estado. Ahí en esa el club invierte en lo que sería tener profesionales que entienden esto de acá, y nosotros pusimos una sola condición en eso: vamos a trabajar con datos reales. Un gran aporte que yo creo que hubo en el gobierno, digamos,
que tuvo el presidente Horacio Cartes, vos estuviste dentro de ese gobierno, fue que tengamos información de dónde jalar, la transparencia o la apertura de los datos. No se puede trabajar sin datos porque yo siempre le explico a mucha gente, vos puedes ser dueño de tu opinión y vos puedes decir que tu opinión es la verdad, pero el dato que respalda no es tuyo, el dato es para todos. Público. Entonces, trabajar sobre los datos es algo fundamental. Entonces, respondiendo a la primera pregunta tuya, efectivamente el club tiene una comisión, tiene una agenda. Dentro de la agenda hemos puesto como número 1, eso lo pusimos ya el año pasado, que trabajamos en apoyar las 3 principales reformas que creemos que son vitales para Paraguay. La primera es la reforma, digamos, de lo que se denomina servicio civil o cómo está estructurado el sistema, digamos, de gasto fijo que nos arrastra dentro del, digamos, del presupuesto general de la Nación. Esto me refiero a toda la gente que está en este momento sirviendo como funcionario público, un área muy importante, pero tiene que ser analizada y reformada a partir de una realidad que en este momento no podemos sostener el aparato, digamos, de gente. La segunda fue la reforma del gasto público con respecto a lo que es compras públicas, y la tercera es la reforma de la caja fiscal. Nosotros fuimos quizás la asociación que tuvo más visibilidad, hubo otros equipos que estuvieron trabajando en eso, y presentamos un documento al Congreso, a la Presidencia, le hemos compartido al equipo económico, en su momento el gobierno actual, donde nosotros colocábamos cómo se tenía que llevar adelante la reforma del Estado, con datos. Entregamos así. Yo me acuerdo que la propuesta nuestra en la votación del PGN del 2021, hicimos propuestas concretas que le entregué al presidente Óscar Salomón en el Congreso, en su oficina. Lógicamente que lo que ocurrió en el PGN no me hicieron caso absolutamente de ninguna de las cosas, pero sabíamos que eso podía ocurrir. Yo siempre hago mención que una de las primeras cosas que le dije al presidente, le dije, por favor, que no haya ni una modificación de ningún aumento, estamos en pandemia, para la parte de funcionarios públicos. ¿Qué salió? Que después se explotó en el año, había este aumento, digamos decir, que era condicionado dentro del Senado. Pero, Jaime, te quiero interrumpir porque es muy importante. Nuestro programa lo ven líderes, sí, pero lo ve también gente que estira para llegar a fin de mes. ¿Cómo de importante es para el paraguayo, la paraguaya, que se mata trabajando todos los días, que se reforme el Estado? Yo creo que ese es el mensaje que nos está faltando. Yo siempre le decía a la gente, la plata que vos malgastás en algo ya no se puede usar para comprar medicamentos para la gente. Por eso que la reforma del Estado es fundamental. Y cuando vos hablas de la caja fiscal, hay que explicarle a nuestros compatriotas que hoy los funcionarios públicos jubilados ya reciben más plata de lo que el resto de los funcionarios públicos está aportando para su jubilación. Quiere decir que cada día eso se va a poner peor, entonces necesita una reforma. Y bueno, la reforma claro que es dolorosa, pero si no la haces, te podés despertar un día y con el dolor que tengo, porque conocí a la gente que estaba durmiendo en ese edificio de Miami, podemos despertarnos como ese edificio de Miami. De repente se puede caer todo el funcionamiento del Estado porque no hay más plata. Y un Estado que no tiene plata es como una familia que no tiene plata. ¿Cómo va a pagar la cuenta del colegio de su hijo el que no tiene plata? Y por eso que la reforma del Estado es tan esencial y por eso que hay tantos intereses y por eso, por los temas políticos, por los años políticos y demás, es que la clase política le cuesta asimilar, pero es inevitable. Si no hacemos la reforma del Estado, no va a haber más plata para pagarle el sueldo a los senadores y a los diputados y a los ministros y a la gente que trabaja en el sector público. Entonces si les convencemos que es un tema de supervivencia del modelo, tal vez podamos empezar a congeniar y trabajar en un plan de retiros voluntarios. Nadie tiene que salir perdiendo tanto. Si todos perdemos un chiquitito y el país gana, creo que es la mejor de las situaciones. Yo creo que va por ahí, ¿verdad? Coincido 100%. No hay ni una cosa que no puedo coincidir contigo, pero voy a hacer una explicación y acá lo que me están escuchando voy a intentar hacer una analogía que lo suelo usar mucho, o sea, bastantes veces. ¿Cómo entendemos
usted es un ciudadano común, usted tiene todos los días que trabajar con un presupuesto. Usted ingresa, vamos a poner números simples, usted ingresa 1.000 guaraníes todos los meses, para tener un número simple, en su presupuesto. Usted hace la estimación de qué va gastando. Pero quiero que usted entienda qué ocurre con el Estado. Usted tiene 1.000, pero le viene el vecino y le dice que a partir de ahora, de esos 1.000, usted le va a pagar a un nuevo jardinero. Entonces usted dice, pero yo no necesito jardinero. No, necesito que usted tenga un jardinero. ¿Y cuánto voy a dar al jardinero? Y va a sacar 100 de esto de acá. Pasan 4 meses y viene esta misma persona afuera y le dice a usted, ahora necesito ubicar a un carpintero. Pero yo no tengo nada. No, le va a pagar de su 1.000. Quiero que usted le pague todos los meses 100 guaraníes a este carpintero. Si esa tendencia continúa, el peso que usted tiene como ciudadano, de los 1.000 guaraníes que usted lucha, que consigue, le va quedando cada vez menos para que usted pueda hacer algo que a usted le beneficia, porque le está dando ese servicio a un jardinero que puede ser válido. Yo no discuto la validez digamos, de estas dos personas que están trabajando. Pero en un contexto de que usted dijo, alguien decidió por usted y le puso en su presupuesto ese tipo de cosas. La analogía es muy sencilla. Lo que ocurre con el poder político de Paraguay, a través de una serie de cosas, nos ha ocurrido en los últimos 20 años, y tenemos datos y lo presentamos al gobierno, ocurrió la reforma del Estado. Lo que hicimos es engordar el Estado casi de una manera irracional. La cantidad de dinero que nosotros hemos comenzado a colocar con más gente, más funcionarios, sin tener la racionalidad que aguanta tus 1.000 guaraníes, hace que cada vez nosotros no podamos comenzar a cumplir y dejemos de hacer cosas importantes. Entonces, si usted, señora, que usted le mandaba, por ejemplo, usted comía un lomito todos los viernes, iba al súper y compraba, cuando le ponen, aparte digamos, el jardinero, más el carpintero, le haré algo más, va a tener que dejar de comer el lomito. Lo que está diciendo vos, Gustavo, en algún momento nos vamos a levantar y no vamos a tener condiciones para poder continuar pagando. Entonces, número uno, a nivel del Club Ejecutivo, nosotros planteamos, lo hemos presentado ya oficialmente, paren de continuar incorporando gente en el gobierno. No podemos aguantar más estructura. Mismo hay muchas áreas que son muy sensibles. Necesitamos más enfermeros y médicos. Necesitamos más profesores. Necesitamos. Más policías. Claro, pero no necesitamos de otras cosas que están igual comenzando a subir. Por eso hay que entender que lo que hay que hacer primero son dos frentes. Uno, procurar gastar menos o gastar más eficientemente, como hemos hablado con los que dirigen la cartera de Hacienda. Y la segunda es, ¿cómo aumento el ingreso? Porque otra vez vamos al mismo tema. Si es que nosotros, Paraguay no empuja una política correcta de aumentar para que el ciudadano entienda, el Producto Interno Bruto, digamos, es lo que producimos todos, es lo que usted suma, el aporte suyo, más todas las compañías, más todo el mundo. Tenemos que producir más para que haya un poco más de plata, pero si continuamos gastando más de lo que ingresamos, nos va a ocurrir lo que vos estás diciendo. Y ahí voy a hacer un simple cierre que yo le explico a mucha gente para que entiendan lo que es el déficit de la caja fiscal. Es un tema técnico, Gustavo, hay que es un tema difícil de entender, hay que hacerlo simple para que el ciudadano entienda. ¿Y por qué el ciudadano, no solamente el empresario, club ejecutivo, el ciudadano tiene que involucrarse en entender y vamos a decir, elevar su opinión, no hacer, digamos, ejercer, como yo siempre digo, cabe el voto, tenemos en ese momento la oportunidad de entender que la clase política que está al frente, que aprueba, como le dijimos al presidente del Senado el año pasado, vos tenés la potestad, el Congreso, en el caso del Senado, tiene la potestad del PGN de decir no, ni una sola contratación, ni una sola aumento de salario. Sin embargo, no lo hacen. Este político que hace eso es lo que yo le expliqué a usted familiar cuando viene usted a su familia y viene alguien de afuera y le hace. Porque la clase política tiene la potestad de imponerle, así como le acabo de imponer gente, al presupuesto de cada uno, que es el presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación es como su presupuesto familiar. Va a llegar un momento que no va a alcanzar. La caja es un tema delicado, pero conceptualmente es un tema para que todo el mundo entienda. Señor ciudadano, usted con cada guaraní que usted paga de impuestos, de lo que sea, que usted no tiene jubilación, usted está apoyando la jubilación de alguien que está dentro de la estructura del Estado.
¿Merecen jubilación? Totalmente. Nadie discute eso. Lo que discutimos es que el modelo actual no es sostenible y lo que significa que en algún momento no va a poder pagar. Entonces, una frase que alguien me enseñó una vez me dijo, ¿a vos te gusta las negociaciones ganar, ganar? Claro, dijo, ¿a quién no le gusta ganar, ganar? La base es perder, perder. Las dos partes van a perder. Entonces, lo que tenemos que sentarnos ahora es encontrar esos espacios para discutir qué podés ceder vos y qué puedo ceder yo, sobre todo con las estructuras que son difíciles de manejar. Te habrá tocado también a vos en su momento, que son las estructuras que están armadas debajo del sistema digamos, de lo que es la función pública. Vos sabés mejor que nadie que televisión es cruel. Se nos fue el primer bloque así, rapidísimo. Antes de ir al corte, vamos a recordarle a nuestros televidentes que Rexton, la pickup de Rexton, es la mejor, la más confortable. Es como andar en una camioneta pero con el confort de un auto. Entonces yo les recomiendo que hagan un test drive, que prueben. Ahí abajo en el Zócalo está el número de teléfono al que pueden agendar y les aseguro que no se van a arrepentir. Vamos a un corte y volvemos con Jaime Ewes. Volvemos a República o Caos. Antes de seguir con nuestro invitado, Jaime Ewes, presidente del Club de Ejecutivos, les recuerdo también a nuestros televidentes que en Nueva Italia, acá cerquita de Asunción, hay un desarrollo inmobiliario increíble, diseñado para que las familias tengan un oasis en el medio de la locura del día a día, el que trabaja, poder irse ahí los fines de semana con la familia, actividades al aire libre, una laguna gigante, un restaurante de primer nivel, el lugar para encontrarse con la familia. Bueno, hay gente que vive también ahí, viene a trabajar, entonces les recomiendo conozcan Ecovita, inviertan ahí. Abajo en el Zócalo tienen los datos. Jaime, volvemos al tema de la plata. Yo estaba mirando con preocupación la ejecución del Ministerio de Salud del primer semestre. Llevamos ejecutado el 21% para el 50% del tiempo transcurrido y estamos en pandemia. ¿Qué te dicen esos datos? Porque nosotros, creo que vos, yo, muchos pensamos que las críticas y las propuestas se deben hacer con datos factuales. Este es un dato real. Yo hubiera esperado que en pandemia la ejecución del presupuesto de salud en la mitad sea del 50%. Es lo lógico que se puede esperar. Entonces, ¿es problema de gestión o es que Hacienda, como siempre, le está regulando la plata porque no hay? ¿Qué sentís? Rápidamente, vos también estuviste en la función pública, vos sabés que aquí hay un problema importante en los cuadros de gestión. Yo soy no muy adepto a decir es un problema del ministro tal o el ministro tal. El ministro tiene la obligación de poner gente en su equipo que tenga la capacidad de llevar la velocidad que el ministro necesita. Y esto yo pienso que es una de las grandes falencias que tiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, y no hace falta que te haga recordar ni la ciudadanía lo que ocurrió con todo lo que el anterior ministro que estaba con respecto a su gabinete más cercano a ejecución, la parte de compras públicas, todo. El derecho administrativo lastimosamente impide ciertas cosas, pero eso no significa que si uno le pone pienso, si le pone dedicación, si le pone un esfuerzo, pueda encontrar la posibilidad de acelerar. Un Ministerio de Salud que actualmente tiene esa condición, lamentablemente el resultado sea empresa es negativo. Lastimosamente los resultados se dan en muertos. Claro, es negativo, pues digo, pero yo creo que, aquí insisto, simplemente viendo tu pregunta, hay que trabajar con los equipos de gestión. La evaluación que tiene el equipo de gestión hoy es insuficiente. Es como otra cosa que datos. El año pasado, la administración central, que es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, más las gobernaciones, sin los municipios y sin los entes públicos y descentralizados, ejecutó 7.700 millones de dólares. Gastó esa plata. Pero el ingreso tributario y ingreso total, más las binacionales y demás, no llegó a 4.750 millones de dólares.
quiere decir que el agujero de caja per se es de 2.950 millones de dólares. Sí. Se tomó crédito por 2.200 millones de dólares, después se tomó un poquito más. Quiere decir que tenemos un agujero de caja, tomamos un crédito para pagar agujero de caja que no es inversión, es gasto corriente, y encima le quedamos debiendo a los perros esa diferencia que quedó. Por eso que hoy se le debe más de 200 millones de dólares a los que proveen medicamentos, y por eso que hoy se le debe, nadie sabe, pero alrededor de 200 millones de dólares o más a los contratistas de obra pública. Entonces, como decía el epidemiólogo que está en el Ministerio de Salud, estamos en el horno. Totalmente. ¿Cómo salimos de...? No es fácil, porque no es un problema de 100.000 guaraníes, es un problema de 2.900 millones de dólares por año, porque, ojo, el gasto público rígido no bajó tampoco. No, justamente es un tema que vamos a trasladar la pregunta del ministro de Hacienda. Es un problema del ministro de Hacienda. Pero el ministro de Hacienda, digamos, esta misma preocupación tuya la hemos tenido en reuniones que hemos tenido con ya hemos tenido varias reuniones con todo el grupo de viceministros y todo, y evidentemente que la ecuación que tenemos ahora no es sostenible, punto. Cierto que tuvimos que arrastrar un tema de la pandemia le enseñó, yo pienso, al ministro de Hacienda, a todo su equipo, le enseñó que un sector privado paralizado deja al país sin ingresos. Por eso tuvimos que salir a prestar plata para pagar a los funcionarios públicos. Y una cosa que yo, lastimosamente, y lo puedo decir público porque me ocurrió, de repente hubo gente dentro de la parte pública que me dijeron, digamos, se enojaron con lo que yo dije. Realmente la pandemia, lo que ocurrió es que muchos microempresarios y todo, no pagaron impuestos, pero no tuvieron ingresos y no tenían dónde sacar plata para pagar las escuelas, tuvieron que sacarle todo. Pero ustedes en la parte pública se sacó un préstamo para pagarles el salario. Y eso sí fue una desigualdad en su momento. Nosotros lo planteamos, nos pareció que la solución debería pasar por otro lado. Vos ahí lo que decías es, vamos a utilizar acá el concepto perder, vamos a ajustarnos el cinto todos juntos. Exactamente. Entonces, fue discriminatorio. Claro, fue una desigualdad. Entonces, lo que yo sostuve en ese momento es, y hasta ahora lo sigo sosteniendo, el modelo que arrastramos no es sostenible. No podemos continuar endeudándonos definitivamente, sobre todo en gasto corriente. Ahora, volviendo al tema que dijiste que no es menor, dentro de esa lógica del modelo que tenemos que cambiarlo, porque estamos en el horno, no anda, yo pienso que el problema más importante es que el Ministerio de Hacienda, y eso se lo ve mucho en el presupuesto general de la Nación, es que no acaba de disponibilizar los fondos que están en el presupuesto para la entidad. Y tenemos que sincerar eso. ¿Cómo sincerar? Mire, el año pasado, a comienzo de este año se hizo lo mismo. ¿Cuánto tiene en la caja del banco el Ministerio de Salud para gastar? No en la cuenta del Ministerio de Hacienda para ponerle en su cuenta. ¿Cuánto está en su cuenta? Que el ministro de Salud gira y se paga. ¿Cuánto tiene? Si es positivo y no está ejecutando, ese sí es un problema grave. Te voy a contar algo y tal vez voy a hacer la primera infidencia con la audiencia. Yo tuve 5 años en el gobierno del presidente Cartes como ministro de Industria y Comercio, y como tal me tocó lidiar con 3 ministros de Hacienda. Excelentes los 3. Germán Rojas, Sati Peña, Lea Jiménez. Con los 3 yo me peleaba. Y me peleaba porque yo le decía, Hacienda ejerce un control casi dictatorial de la plata que no es de Hacienda, es de los ministerios que fue aprobada por el Congreso. Pero ellos te decían del otro lado, sí es cierto, nosotros te damos como podemos, cuando queremos a veces, pero no te puedo dar si no hay. Entonces, el primer sinceramiento que tiene que haber es que no se puede más pasar un presupuesto deficitario, porque ahí ya comienza el primer problema. Vos le tirás el problema al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda, lógico, tiene que acomodar para que no se le caiga la casa, hace un plan financiero, que normalmente es menos que el presupuesto, y luego hace un plan de caja, que es la plata que tiene, y te va dando. Entonces, los ministros de Hacienda siempre salen bien parados porque el que ejecuta 30% de su presupuesto es el ministro de Salud. Termina siendo un buche el ministro de Salud, pero la culpa es del Ministerio de Hacienda que no le gira la plata. Esos sinceramientos son necesarios, pero hoy, a la luz de lo que estamos viendo,
ya no alcanza la plata. Y lo que vos decís, nosotros estamos pagando 3 veces más de lo que pagábamos en el 2018 en intereses de la deuda, no en capital, sí, en intereses de la deuda. Entonces, si vos agarrás y decís nuestra deuda va a llegar a 14.000 millones de dólares y más o menos un 5%, y estamos hablando de 700 y algo de millones de dólares en intereses, nomás cuando antes era 200, sí. Y vos sabés lo que es 700 sobre 4.000 y vos ya estás luego casi el 20% de tus ingresos comprometido. Se fue. La anécdota del jardinero que vos decías, no, pero ¿cómo si no, este ya está comprometido? Sí. Nosotros necesitamos urgente que nuestra clase política entienda que cuando se maneja mal la economía, el pueblo es el que paga el pato y el pueblo es el que le va a votar. Nosotros necesitamos que la clase política entienda que ellos tienen que trabajar bien, meter goles para que la gente siga yendo al estadio. Y esas son las cosas donde yo sí creo que ustedes, Club Ejecutivo dentro de todo tiene una fortaleza. Casi todas las empresas de ustedes son clientes de los medios de comunicación y van a tener voz. Yo no digo que tengan fuerza, pero van a tener voz. Y cuando la voz es al unísono y todo sale fuerte y claro, yo creo que le pueden hacer un gran bien al país. La verdad que es bueno. Aquí donde vos estabas se sentó también Marco Riquelme, la UIP Joven, aquí se sentaron otros líderes empresariales. Yo siento que llegó el momento de hacer una transversalidad en el liderazgo empresarial, porque lo que vos no dijiste o no querés decir, y puedo decir yo, lo que sintió Benigno López y lo que siente Llamosas es que si los empresarios 3 meses no pagan impuestos, se cae como un castillo de naipes. Entonces, hay que cuidar al empresario, aunque no les quieran, aunque crean que el empresario es un tipo que no le sirve a la sociedad, porque algunos políticos piensan eso. Si no hay empresario, no hay impuestos, y si no hay impuestos, se cae todo. Tenemos que volver a un corte y después seguimos hablando de temas interesantes. Volvemos a República o Caos, estamos con Jaime Ewes, presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay. En esa silla se sentó el doctor Juan Carlos Mendonca y él había hecho un estudio de la Constitución del 92 y lo que le había cercenado el poder legislativo al Ejecutivo. O sea, nosotros hoy tenemos una cuasi dictadura parlamentaria. Totalmente. Constitucional. Y de las reformas que él proponía, la más importante es sacarle al Congreso el poder de aumentar el presupuesto. Le podés dar la potestad de disminuir, porque el Congreso a veces actúa, tal vez con intención, tal vez con mala intención, da igual, y dice, no, vamos a recaudar más nomás, entonces vamos a gastar más nomás, y le tira el problema al Ejecutivo. A la larga, el ministro de Hacienda manda un presupuesto que él cree que es realizable, porque el desgaste es del Ejecutivo. Entonces, yo creo que vos tenés más información sobre estos temas, sobre cómo se construye ese presupuesto, pero que un poder que no es el administrador, le diga al administrador cómo tiene que ser su estimación, me parece fuera de foco. Yo voy a hacer una analogía rápida a esto acá. El punto principal se trata de cuando la persona que tiene la capacidad de administrar la generación de ingresos no controla correctamente la obligación del gasto, te puede ocurrir rápidamente 2 cosas. Una, que alguien te diga que gastes más de lo que vos ingresás y entras en un problema que todos conocemos. En la crisis a todos les habrá ocurrido. No me alcanza y me quitan. Muchos han perdido la casa, muchos han perdido su vehículo, han vendido cosas. Y esto también le puede ocurrir al Estado. Pero entendiendo que el Estado tiene esa dinámica, que yo coincido totalmente con el doctor Mendonca, que el Congreso, a través de la Constitución, y eso que yo soy un defensor que las leyes están para ser cumplidas, o si no, trabajemos en cambiar las leyes, pero no discutamos las leyes. Pero en el contexto actual, el Congreso, sobre todo la bicameral de estudio de presupuesto, tiene cosas que realmente han aprobado y han estirado aumentos, modificaciones muchas veces que se refiere a que el Ministerio de Hacienda
le quita la capacidad en un eventual caso de resta de recursos en reaccionar o poder administrar la crisis que viene, porque no tiene capacidad de generar más dinero. Cualquiera de ustedes, señores que están escuchando, saben que lo más difícil que tenemos los seres humanos es generar ingresos. Es fácil gastar. Es más, poder ser hasta un irresponsable gastando. Pero generar ingresos no es para cualquiera. Generar ingresos es una cuestión seria, es una cuestión que uno tiene que entender. Y generar deuda y endeudarse es también un tema que tiene que ser con responsabilidad. Porque la deuda hay que devolverla, hay que pagar intereses. Entonces yo creo que dentro del Congreso tenemos un importante desafío de cómo salvar esta distancia enorme que tenemos los grupos de trabajo dentro del Senado que se arman para estudiar ese tipo de cosas. Yo voy a hacer una anécdota. El año pasado yo hablé de esa comisión de Hacienda del Senado, hablé con 1, 2, 3, 4, 5, 6 senadores. Me fui a sus casas, le presenté el informe, qué sé yo. Después de la votación me llaman. Jaime, aunque presentamos toda tu idea, les importó un rábano lo que ustedes piensan. Entonces digo, bueno, genial. Alguien me puede decir, no me interesa porque yo soy mucho mejor que vos. Yo soy graduado de la Universidad de Economía de Harvard y tengo masterado de otra cosa. Pero yo no estoy seguro que dentro del Comité de Hacienda del Senado tengamos alguien que tenga por lo menos conciencia que no se puede aumentar de manera tan irresponsable el nivel de gasto que está teniendo la República de Paraguay. Entonces el mensaje principal para mí es que de algún modo el club va a trabajar en eso, es uno de los focos que nos hemos puesto, construir propuestas de ley que de algún modo hagan que tengamos esta contención en la lógica de disminuir el gasto o racionalizar el gasto que está produciendo el sector político en ese espacio autorizado constitucionalmente de poder que nos está llevando a un camino sin salida. Pero al ciudadano yo creo que tenemos que embarcarlo en esta cruzada. Tienen que ser aliados de las voces que van a empezar a salir, porque hoy yo siento que los perros, como le digo yo cariñosamente a nuestros amigos empresarios, se dieron cuenta que esto es insostenible. Entonces, si vos le explicás a doña Juana que tiene un hijo que se va a la escuela pública, pero en la escuela pública no hay internet, y en la escuela pública él no tiene acceso a computadoras para poder investigar o para poder hacer su trabajo, y le explicamos que cada vez que entra un planillero nuevo a algún lugar, esa es una computadora que se podía haber comprado, vamos a tener la adhesión ciudadana para la reforma. Porque la reforma, hay dos voces. La primera, ¿cómo yo voy a echar funcionarios públicos a la calle? Nadie está proponiendo que nadie se vaya a la calle. Lo que estamos proponiendo es los funcionarios que tienen 50 años, en algún momento se van a tener que jubilar. Podemos hacer un plan de jubilación adelantado, podemos hacer muchos juegos financieros. Lo que no podemos es seguir metiendo gente que no sea ni doctor, ni enfermera, ni maestro, ni policía. Y tenemos que dejar de tener, creo que tenemos como 70 entidades que tienen rango de ministerio. Sí, nosotros con 10 ministerios estamos súper bien, no necesitamos más que eso. Entonces, esas cosas la ciudadanía tiene que adoptar. Por eso que el rol que tienen ustedes, muchos de ustedes son grandes comunicadores, tienen acceso a medios de comunicación. La reforma del Estado es inevitable, pero te tiene que convertir en una cruzada nacional no liderada por los políticos, sino liderada por la ciudadanía. Esa es mi opinión. Coincido totalmente. El mensaje, yo pienso que principal que tenemos que dar al ciudadano, porque mucha gente me pregunta, ¿y cómo yo colaboro? Miren, la opinión de cada uno de ustedes, si están dentro, mismo un emprendedor chico, mismo un independiente, hay muchos lugares hoy con las redes sociales, o sea, hay que empujar cosas. Yo pienso que el mensaje que hay que dejar de algún modo al sector político, usando la frase que habrás escuchado más de una vez de los políticos, es que no me importan las quejas, total, a mí lo único que me importa es mi votante, mi voto duro. Entonces, si no podemos de algún modo producir los cambios tan rápido, porque tenemos que trabajar cada 5 años en las elecciones, hay que apoyar a líderes, hay que apoyar a referentes, hay que apoyar a gente que por lo menos le propone a usted, ciudadano, achiquemos el Estado, reformemos
la parte de caja fiscal. Hay muchos diputados que están llevando adelante estas iniciativas de diferentes partidos, porque acá no es que no voy a hacer una referencia, digamos, de partido político, sino que de personas que tienen claro ese concepto. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo cambio produce una reacción. Lo que tenemos que entender es que si la reacción, por ejemplo, es de una minoría y esa minoría hace más ruido que una mayoría silenciosa, este país va a ser, vamos a decir, un mar de lágrimas, porque lo único que nos va a restar es llorar, y eso es lo que yo no me permito como líder. Si tengo que invertir tiempo para que la gente entienda y gastar en medios y ver, tenemos que hacerlo. Tenemos que ir al último corte. A la vuelta vamos a intentar hacer unas conclusiones. Se nos fue la noche rapidísima. Gracias desde ya por estar con nosotros. Vamos a un corte y volvemos. Volvemos para despedirnos. Antes de despedirnos nos quedan claras algunas cosas. La primera, celebramos desde este espacio que haya más líderes empresariales que no tengan interés político, partidario, sino más bien cómo yo puedo ser una herramienta para nuestro país, que se involucren en propuestas, en la construcción de una nueva sociedad más justa, más ecuánime en el sentido de que todos recibamos igual del Estado. La reforma del Estado no es solamente deseable y necesaria, hoy está claro que es inevitable. O reformamos o nos vamos a fundir más rápido, hay que hacerle entender así a la gente. Es como la familia que gasta 1.000 pero ingresa 800, y se va a fundir. Y el Estado no se funde, pero le pasa el problema al ciudadano: malos servicios, menos servicios, inflación, tipo de cambio, todos los problemas que conocemos. Delincuencia, pues no hay empleo. Entonces, celebramos la visita de Jaime Ewes, te entregamos las cámaras para que te despidas de nuestra audiencia y te alentamos y te deseamos lo mejor en esta cruzada con tus colegas empresarios. La conclusión más importante, te agradezco mucho el espacio de haber estado acá dialogando con la ciudadanía. Y pienso que lo principal que quiero dejar como reflexión final es que tenemos que aprender y desarrollar lo que se llama la conciencia de lo urgente. Urgente cuando usted tiene que hacer algo, cuando tenemos que apoyar ahora. No podemos esperar 1 año, 2 años, ahora. La primera acción, digamos, que debemos entender, estamos ante un periodo electoral. Se nos viene encima y tenemos 2 años bastante complicados porque tenemos el 23, el último proceso, digamos, de cambio de gobierno. Lo que tienen que entender todos es que las autoridades tienen poder sobre ustedes. Las autoridades, todas, ejercen e influyen en que tu calidad de vida sea mejor o peor. Por lo tanto, tomémonos con seriedad la capacidad de elegir y de poder exigir a las autoridades que se actúen responsablemente. Nos tocará a algunos trabajar más puntualmente y al ciudadano normal seamos una sociedad mucho más involucrada y mucho más, por lo menos, consciente de que exijamos lo que nosotros mínimamente podemos ponernos de acuerdo. Que dejen de gastar más, que respeten el deseo de trabajar de todos los paraguayos y que respeten lo que nosotros tenemos como propiedad privada. Me estoy riendo porque no quería meter esta conclusión, pero lo voy a tener que decir. El día que los empresarios unidos le digan al ministro de Hacienda y a los parlamentarios: si ustedes no hacen esto, nosotros no vamos a pagar más impuestos 3 meses, la reforma del Estado se va a hacer en 1 mes. Yo le agradezco de vuelta a nuestros auspiciantes, como siempre, a C9N, nuestra casa televisiva, y a este magnífico equipo de producción. Son unos capos, me cuenta la gente que les gusta nuestro programa. Ustedes, y eso es gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches, que Dios nos bendiga a todos.